Un gusto, Presidenta. Estimada audiencia, honorable asamblea. Elvia Carrillo Puerto, una mujer yucateca, fue no solo una clásica soldadera de la Revolución, sino una mujer socialista a la altura de su tiempo y de las mejores mentes del momento. También conocida como la monja roja del Mayab, por sus ideales socialistas, luchó incansablemente por la reivindicación de los derechos políticos de las mujeres. Fue su dedicación al feminismo socialista la bandera que enarboló cual religión socialista lo fue hasta la muerte. Luchó siempre contra el fanatismo religioso y a favor del libre albedrío sobre nuestros cuerpos. Nació en Motul de Carrillo Puerto, Yucatán, población situada a 44 kilómetros de Mérida, el 6 de diciembre de 1878. Elvia Carrillo Puerto creció en una familia de clase media baja y ocupó el 6º lugar de 13 hermanos. Estudió en una escuela secular ocupada de alumnos cuya lengua materna era el maya. En ese lugar demostró grandes cualidades intelectuales, logrando dominar el maya y el castellano. Es durante su infancia que adquiere plena conciencia de las abismales desigualdades sociales que imperaban en la época. Los actos de injusticia y de crueldad que presenció se convirtieron en el motor de su causa por cambiar las cosas. A ella le tocó ser testigo de los horrores de la esclavitud del indígena maya. Además, entre los indígenas, la mujer es hoy aún en día la víctima más indefensa. Fue seguidora de una de las luchas sociales más importantes de la época en Yucatán y siguió a esta mujer llamada Rita Cetina Gutiérrez, periodista que fundó la sociedad feminista La Siempre Viva. Identificada como una lectora ávida e incansable, abrevó en la biblioteca de la iglesia de su pueblo las ideas transformadoras de las mentes más brillantes de la época. Grandes mujeres pensadoras francesas, inglesas y estadounidenses de su época. Mujeres pioneras y fundadoras del feminismo moderno. A través de su propia realidad y del conocimiento que tuvo gracias a sus lecturas, identificó la necesidad de luchar contra la injusticia con la que las mujeres eran tratadas por los varones y la doble moral que había hacia ellas. Siendo aún casi una niña, a los 13 años contrae matrimonio con Vicente Pérez, con quien tuvo un hijo, Marcial Pérez Carrillo. Elvia Carrillo enviudó a los 10 años más tarde, hecho que le otorga la mayoría de edad a los 23 años, en una época en la que la edad de la emancipación de las mujeres solteras se alcanzaba hasta los 31. Viéndose en una situación precaria de trabajo, de maestra y escribana, además de continuar su lucha con las causas socialistas, Elvia, que desde niña vivió en una zona altamente poblada por indígenas mayas, era bilingüe y en sus clases enseñaba primero a leer y escribir en maya y después al español. Defensora de los derechos humanos, comenzó a enseñar a alumnos la constitución del país de su hermano Felipe. En un ámbito educativo y ante el conocimiento directo que tiene de las desigualdades entre hombres y mujeres ante la ley, y que fue Elvia quien fundó a lo largo de una década ligas feministas, campesinas y socialistas. Al igual que el prócer Belisario Domínguez, fue víctima de persecuciones en su tierra natal por el gobierno de Victoriano Huerta y años más tarde por el gobierno de Venustiano Carranza. Elvia para entonces era miembro activo del Partido Socialista del Sureste y se vio obligada a dejar Yucatán y refugiarse en el Distrito Federal. El año de 1912 se trasladó a Motul, donde fundó la primera organización femenina de campesinas, la cual fue considerada la más importante por los numerosos contingentes que la integraban y por impulsar la incorporación de las mujeres
en la política agraria, razón por la que en aquellos que veían atentar con su estabilidad y el conservadurismo de la época la calificaban como la sufragista y bolchevique. A partir de ese año, la Liga Feminista de Mujeres Campesinas se discuten temas que giran alrededor del principio de que la tenencia de la tierra debe ser de quien la trabaja. Las jornadas de las 8 horas, la liberación de todos los indios acasillados, la necesidad de construir escuelas rurales en todas las poblaciones y haciendas del Estado, y de introducir en ellos un método de enseñanza racionalista. El problema del alcoholismo, la necesidad de educar a las mujeres y, sobre todo, los métodos modernos de contracepción y el amor libre. Dedicó años intensos de su vida a luchar por la liberación de los esclavos mayas y la emancipación de las campesinas. Su esfuerzo se encaminó al reconocimiento de la ley para que a las mujeres jefas de familia se les dieran garantías de los mismos derechos que a los hombres en la distribución de la tierra. Su lucha trascendió fronteras locales, ya que no solo se encargó de organizar grupos feministas de reflexión en Yucatán, sino que también lo hizo en la Ciudad de México. Esa lucha y esfuerzo le permitieron fundar más tarde como la agrupación femenina Liga Rita Cetina. Fue la primera candidata de izquierda electa en el Congreso yucateco, cargo que desempeñó durante 2 años y que tuvo que dejar ante la situación convulsa por la que atravesaba el Estado. Y fue en 1923 que, acompañadas por feministas Gloria Mireya Rosado y Susana Betancourt, Elvia asiste al Congreso Panamericano de Mujeres en la Ciudad de México. Pequeña delegación yucateca, se destacó como la más radical del Congreso, y no obstante que sus demandas sobre el control natal y amor libre fueron derrotadas. Logró un consenso en impulsar el sufragio femenino. Este último se convertiría desde ese momento en el punto central de las demandas de todos los grupos feministas de México y el resto de América Latina. Claramente influencia por los movimientos feministas que ya se desarrollaban en Europa y en Estados Unidos. Su actividad inalcanzable en la política la llevó a fundar en 1927 la Liga Orientadora Femenina Socialista para Atención a Menores Desamparados y Madres Solteras. En 1931 funda la Liga de Acción Femenil para luchar por los derechos políticos de las mujeres sin descanso, y a veces, de forma individual, continúa su trabajo por alcanzar el reconocimiento a la ciudadanía de las mujeres mexicanas. Prueba de la seriedad y dedicación a la causa feminista, Elvia Carrillo Puerto, es el hecho de que ella será la única de las más prominentes feministas de la época, que seguirá luchando contra viento y marea durante las décadas siguientes para la obtención del sufragio femenino y la concientización de las obreras y campesinas mexicanas. A pesar de la difícil historia que les tocó vivir, los presidentes Lázaro Cárdenas y Adolfo Ruiz Cortines reconocieron la lucha de Elvia Carrillo Puerto y le otorgaron premios como la veterana de la Revolución. Durante sus últimos años de vida, en diferentes instituciones de gobierno, siempre luchó e instruyó en la causa de la igualdad en el socialismo de las mujeres mexicanas. Nosotras, las mujeres mexicanas. En 1967, Elvia Carrillo Puerto muere en la Ciudad de México a la edad de 90 años. Desde entonces, se le reconoce como una revolucionaria socialista y feminista que luchó durante toda su vida por los derechos de la mujer, de las indígenas, de las campesinas mayas de su estado natal y por las miles de mujeres obreras mexicanas. Elvia Carrillo Puerto fue sin duda una mujer ejemplar. He concluido, Presidenta. Gracias, señora secretaria.
Con fundamento en el numeral segundo del resolutivo tercero del acuerdo aprobado, se concede el uso de la palabra a la senadora Diva Adamira Gastelumbajo a nombre de la Cámara de Senadoras y como presidenta de la propia Comisión de Igualdad. Bienvenida, señora senadora.